considerado como uno de los mejores del mundo en conjunto con el de Río de Janeiro y el de Venecia. Y para este video nos vinimos con los chicos de Una Gran Nación, que son un conjunto de creadores de contenido que se encargan de promocionar el turismo, la cultura y el talento boliviano. Ahí ven cómo le están dando comida gratis a todos los danzarines solo por participar. ¡Qué bello! ¡Qué bello! Qué energía tan bonita, tan alegre. Estoy demasiado emocionada y siento que estar aquí es como un mega privilegio porque estamos como en primera plana. Tuvimos la oportunidad de, gracias a Una Gran Nación, obtener unos carnets de prensa y nos pudimos meter dentro de la plaza y grabar de cerquita, y de verdad que ha sido maravilloso hasta ahora, y eso que nos dicen que lo bueno viene en la noche. Mira, yo me siento mal porque no vamos a estar todo el carnaval, porque cada vez se pone mejor, pero vamos a grabar como lo principal, porque nos encargamos de estar aquí para eso. Hola, soy Martín Vargas, director general de Una Gran Nación. Una Gran Nación es un programa de incentivo al orgullo boliviano. A través del colectivo de generadores de contenido más grande del país, impulsamos la cultura, el turismo y el talento. La historia del Carnaval de Oruro es simplemente increíble. Viene desde leyendas ancestrales como el origen de la Diablada. El origen de la Diablada es la historia de los Urus, una población que vivía aquí en Oruro, de que fue azotada por el dios Huari. El dios Huari empezó a atacar a la población porque estaba enojado porque ellos adoraban a la Pachamama, la madre tierra. Entonces el dios Huari, que es el dios del inframundo, mandó un montón de pestes, una serpiente gigante, sapos que botaban líquidos, millones de hormigas y lagartos. Lo que pasa es que cuando los Urus, que era un pueblo muy noble, estaba siendo azotado, una ñusta que es una mujer hermosa, muy pura, vestida de blanco, bajó del monte para defender a los Urus y enfrentó a los Urus con lo más importante que tiene una persona: coraje. Se enfrentó a la ira de Huari, partió a la serpiente, la cual se volvió en los cerros de Oruro, las hormigas las volvió en arena, y es por eso que es así el color de la tierra, y destrozó todas las plagas. Hoy se celebra el triunfo del bien sobre el mal, porque a partir de ese momento los Urus, para recordar ese triunfo que es del coraje de las personas sobre el mal, empezaron a bailar con máscaras de diablos, representando a los demonios que lo azotaron. Más adelante, por los españoles, se fue mezclando la cultura y la ñusta fue representada por la Virgen, los demonios por los siete pecados capitales, y los arcángeles por las personas que lucharon contra los demonios. Pero básicamente el Carnaval de Oruro, de los mejores del mundo, si no es el mejor, representa el espíritu boliviano, el espíritu de la gente, la alegría, nuestro folclor, carajo. Esta debe ser mi cuarta o quinta vez, pero cada año lo que me trae es mostrarle al mundo el espíritu del boliviano, la alegría, el folclor, de que tenemos tradiciones espectaculares que han nacido acá, como la Diablada, la Morenada, los caporales, que ponen al mundo entero a bailar. Queremos que el mundo entero venga acá. Invito al mundo entero al carnaval más alegre del mundo, el carnaval con el folclor más fuerte del planeta, y principalmente invito al mundo a conocer Bolivia, una tierra de leyendas y naturaleza.
no aceptamos cosas gratis. Ahí está. Ayer escuchamos que si no llovía en el Carnaval de Oruro, no era el Carnaval de Oruro y está lloviendo. Por suerte no demasiado, pero bueno, aquí agua, espuma, sudor, emoción. Esto está demasiado chévere. ¿Qué tal? Mi nombre es Andrés McLean y soy parte de Una Gran Nación. Este es mi cuarto Carnaval de Oruro. ¿Y qué te hace volver cada vez? La verdad que la energía de acá es muy especial porque se une gente de todas partes de Bolivia, de todo el mundo, y no solamente los que bailan son de esta parte de Bolivia, sino de diferentes partes indígenas, como también vienen delegaciones desde Japón, Europa, para poder bailar acá. ¿Qué es lo que más te gusta del carnaval? La verdad que ante todo es la unidad que tiene la gente, las ganas de celebrar, entre la interacción entre los músicos, los que bailan, el público, los fotógrafos, los filmmakers, todo es como una energía que está en sinergia, que se siente que todo el mundo está muy feliz y la verdad que es muy muy bonito. Hermano, no una de las experiencias que tienen que vivir, porque de todos los carnavales que hay en el mundo, este es único y de verdad que es muy especial para que puedan vivir la cultura de Bolivia y para que puedan también poder disfrutar a todos los bolivianos. En este momento estamos viendo las agrupaciones folclóricas de la zona del Amazonas y como parte de su vestimenta tienen uñas de oveja, plumas, algunos usan incluso armadillos de verdad, aunque nos contaron que recientemente se prohibió, y mucho más. Son vestuarios que de verdad llevan trabajo y muchos son hechos a mano, así que son un espectáculo. Mi nombre es Diego Nahuel, me dicen Yeyo, soy parte de Una Gran Nación hace 3 años. Bueno, la verdad que tengo el trabajo de mis sueños. Es la segunda vez que vengo al Carnaval de Oruro. La verdad que desde la primera vez fue algo que me enamoró y por eso tardé, solamente 1 año en volver, porque es algo increíble, algo que creo que cada persona se tiene que dar la oportunidad de venir al menos una vez en la vida. Creo que el Carnaval de Oruro para los bolivianos significa la representación más grande de nuestra cultura a nivel mundial. Al ser uno de los mejores carnavales del mundo, en estas fechas está en boca de todos, imágenes. Hoy en una era tan tecnológica de redes sociales, ves tanto arte, tantas fotos, videos que te llaman. Entonces es algo muy bonito que gente venga de otros países a también registrarlo y que sus comunidades también lo vean a través de ustedes. Entonces creo que significa lo más lindo para los bolivianos, lo más representativo y obviamente todos orgullosos de ser bolivianos. Lo que más me gusta del Carnaval de Oruro es la integración de los bolivianos. Están de todos los departamentos, vienen del oriente, vienen de los valles, del norte, del sur. Creo que es un evento, una manifestación cultural donde nos une a todos, donde nos representa a todos. No importa de qué departamento seas, vas a bailar todas las danzas de tu país y creo que es un signo muy de unión de Bolivia y eso nos tiene muy orgullosos. La verdad que háganse ese favor, dense ese gustito, dense ese mimo al corazón cada vez que pasa una comparsa, cada vez que pasa una fraternidad, cada vez que pasa un grupo, una danza. Es difícil no emocionarse porque ves esa pasión de la gente, esa alegría. Entonces la invitación a todos, dense esa oportunidad de conocer Bolivia. Les prometo que se van a enamorar y les prometo que van a volver, no una, muchas veces más. No, hermano, qué crack, weón. Gracias, brother, crack. A vos por estar acá. Crack. ¿Qué tal? ¿Escuchas mi nombre? Soy yo. Ay, no lo puedo creer, en serio. No sabía que los iba a ver hoy. Mira, pero ¿vives aquí o estás en Sí, turismo? vivo aquí hace 10 años. ¿Y cuántas veces has venido al Carnaval de Oruro? 2 veces solamente. ¿Y qué te trae acá?
La emoción. He llorado como 4 veces de la emoción. O sea, no puedo creer el sentimiento y la devoción hacia la Virgen del Socavón es muy loco. Y la preparación que tiene. La preparación, los trajes, desde octubre están bailando. Hoy vimos a un amigo bailando y yo me sentía como que si era mi hijo, literal. Ay, mucho fue muy orgullo. emocionante, fue muy emocionante, la verdad. Gracias por seguir. No, gracias a ti por venir a Bolivia, a ti y a Manuel, los amo, en serio los sigo demasiado. Soy muy fan de usted, yo dije, me los voy a conseguir, yo sé que sí. Y aquí estamos. Ay, yo lo puedo creer. Me acabo de quedar loco con la policía que está como cuidando el carnaval. Se metieron unos chicos que hacen parkour o mortales o qué sé yo, que no son parte de las comparsas, sino a lo loco, pues se metieron ahí a hacer mortales y luego a pedir dinero. Y la policía amablemente les dijo, mire, por favor, tienen que salirse porque no está permitido que entren hacia lo loco. Pero los muchachos agarraron su buen dinerito, hasta yo les di ahí 10 bolivianos porque qué cracks, o sea, pedazo de mortal, y para hacerlo en el concreto, en el asfalto, eso duele mucho más, son muy duros. Acá estamos con un pana venezolano en el carnaval de Oruro. Daniel, ¿qué te trajo el carnaval? La verdad me trajeron ustedes. Yo estaba en otra ciudad, me enteré que ustedes venían y vine a seguirlos. Gracias, gracias. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Bolivia? 8 años. ¿Y es la primera vez que vienes a Oruro? A Oruro sí, a Oruro sí. ¿Qué tal te ha parecido hasta ahora? No, increíble, increíble, brutal. ¿Qué otros carnavales has conocido de Bolivia? Cochabamba, Santa Cruz, Bando y ahora La Paz. Y en comparación con todos, ¿cuál te parece el Creo mejor? que este es el más grande, es el mejor. ¿Sí? Sí, sin duda. Gracias, hermano, por venir al carnaval de Oruro. No, a ustedes por venir. Salud. Ahorita está un grupo que se llama Saya, que son como de afrodescendientes, originarios de esclavos que trajeron los españoles para trabajar las minas acá en Bolivia, y pues se mantiene esa cultura, los tambores de verdad, que son de mis instrumentos favoritos, especialmente porque en Venezuela también tenemos, y la energía que transmite, no, de mis mejores desfiles, o sea, de mis favoritos, qué belleza. Hola, mi nombre es Adri Navid, creadora de contenido y soy de Bolivia. Esta es la segunda vez que vengo al Carnaval de Oruro. Me trajo de vuelta todo lo que tiene Bolivia para mostrar. El primer año documenté y el segundo quiero hacer explotar las redes con lo bonito de nuestra cultura. La importancia del Carnaval de Oruro yo creo que yace en toda la cultura y toda la herencia que llevamos en nuestras danzas, en nuestras músicas, en las costumbres de la gente que viene a ver el carnaval. Entonces es sin duda un patrimonio cultural. Lo que más me gusta del carnaval es la gente. La gente es lo que, tanto los que bailan como los que ven, es lo que hacen que esta fiesta tenga vida. El carnaval es de todos. Bolivia te espera, como lo decimos, ya sea que seas de Bolivia, seas latino, europeo, asiático. Este carnaval te hace vibrar porque la música y el folclore traspasa fronteras. Después de varias horas concentrados en la plaza principal, nos vinimos a la iglesia, en donde termina el desfile de todas las caravanas, y lo hacen de una manera muy especial porque entran arrodillados para rendirle devoción a la Virgen de Socavón. Uno de los datos que más me ha impactado es que más de 400.000 personas vienen todos los años a ver este festival, y son más de 30.000 danzarines con más de 10.000 músicos, o sea, 40.000 personas participando en este evento, 10 veces más de personas viéndolo. Por algo fue que la UNESCO en el 2001 declaró el Carnaval de Oruro como un
patrimonio oral e intangible de la humanidad. De verdad, yo estoy fascinado y el año pasado tuve la oportunidad de ir al Carnaval de Río de Janeiro, que es considerado el mejor carnaval del mundo. Pero debo decirles que este me está gustando más y esto es una opinión muy personal. Mi nombre es José Méndez y soy parte de Una Gran Nación. La morenada es un baile típico boliviano que nació en la época de la colonia. Los españoles traían esclavos desde África que no sobrevivían en la parte fría de Bolivia y las traían a la parte más caliente. De esas personas y esos esclavos africanos y también de los que eran indígenas bolivianos, empezaron a hacer bailes que eran una especie de protesta para poder para mostrar un poco de rebeldes contra las personas que estaban a cargo en ese momento. Por eso la morenada, si se fijan, van a tener máscaras que tienen como que ojos grandes, tienen labios grandes y gruesos, están exagerando las facciones africanas y también de los indígenas, y es todavía hasta el día de hoy un baile tradicional de la clase media baja y media de Bolivia. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lenka Nemer, Miss Bolivia Universo 2020 y bailarina del Carnaval de Oruro en la Morenada Central. Lenka, ¿cuántas veces has venido al Carnaval de Oruro? Este es mi 6º año. ¿Y qué te trae año tras año a esta festividad? 1, el amor por el folclore de mi tierra, definitivamente. Y 2, la energía de la gente. Si tuviste la oportunidad de ir hasta la Virgen del Socavón Sí. en la peregrinación, la devoción y el amor con lo que la gente festeja aquí en Oruro es incomparable. No hay ningún otro lugar en el planeta en el que se viva así. ¿Cuál es la parte del carnaval que más te gusta? Definitivamente bailar, pero lo que más me gusta es cuando estamos llegando a la Virgen del Socavón y todas empezamos como a entrar en un humor un poco más serio, un poco más concentrado, y te das cuenta un poquito, te revela un poquito el interior del corazón de las mujeres con las que bailo. Es impresionante. A todos los que nos están mirando, tienen que venir al Carnaval de Oruro por lo menos una vez en la vida, porque esto es impresionante. Otra de las cosas que van a poder hacer si vienen al Carnaval de Oruro es disfrutar de la gastronomía típica de Bolivia, de todo el país, porque personas de todos los departamentos vienen a ofrecer su comida, como lo ven acá. Mi nombre es Karen, vengo del departamento de Santa Cruz, nacida aquí en mi hermoso Oruro. Los invito a venir a Bolivia y a conocer nuestra cultura. Vengo desde que soy niña, desde los 2 años participo en esta entrada y he bailado desde los 11 años. Actualmente son como 18 años que voy bailando. ¿Qué es lo que más te gusta de venir a peregrinar? La fe a la Virgen del Socavón. La Virgen mueve montañas y donde ustedes vayan y quieran volver a la Virgen los va a traer. No importa la condición en la que estén. El Carnaval de Oruro es más que todo una cultura y tradición. Es donde se refleja el folclore que vivimos, ¿no? Aquí los bolivianos. Bailando, te comento que hacemos 4 horas desde el inicio de allá abajo hasta arriba donde la mamita de Candela. Llevamos muchísimo tiempo preparándonos, por lo menos yo le puedo especificar más de 6 meses. Mi atuendo es específicamente de una mujer llamera, por eso vengo de la llamerada. Tengo una pollera que viene bordada con llamitas, que viene a ser en homenaje a las llamitas de la llamerada, una llamita y una onda. Las ondas antiguamente se usaban para arrear a las llamas, de eso se trata mi danza. Y viene la toga, que es para cubrirnos del viento, del sol. Los invitamos a Bolivia. Bolivia está lleno de diversidades. Esta es solo una danza, hay muchas más. Los invito a conocer nuestra cultura, nuestra biodiversidad.
Y viva Bolivia, viva Oruro. Viva Oruro. Viva nuestro bicentenario. Jayaya. Jayaya. ¡Que viva Bolivia! ¿Cómo te llamas? Luis, ¿A qué fraternidad pertenece? al conjunto folclórico Corimax. ¿Cómo se vive el carnaval de Oruro? Es una experiencia bonita, hermosa, la verdad. Y quisiera invitar a toda la gente a unirse a este movimiento que genera alegría, pasión, devoción. Es una cultura para nosotros. ¿Cuántos años llevas viniendo a participar? Desde que era niño, me acuerdo, no sé cuántos años exactamente. Desde que era niño con mis hermanos participaba aquí. ¿Y qué es lo que te motiva año tras año a seguir viniendo al carnaval de Oruro? Esta pasión pues que tengo, cada uno tiene una pasión que quiere demostrar, quiere hacer sonreír a la gente con sus bailes, sus danzas, todo pues. Eso es lo que nos motiva a todos. Muchas gracias. Viajeros, aunque todavía quedan como 5 horas de carnaval, Yo creo que más. para nosotros llegó a su fin. Lo dimos todo, lo disfrutamos demasiado, volveríamos sin duda. Y si ustedes desean vivir un carnaval inolvidable, háganse el favor y vengan a Oruro. Nosotros tenemos que tomar ahora un transporte hasta La Paz porque tenemos un vuelo mañana de madrugada para Viru Viru y después para Paraguay, que será nuestro próximo país. Así que si todavía no se han suscrito, háganlo, que todavía quedan videos de Bolivia y de nuestro viaje por Sudamérica. Gracias por llegar hasta acá, un besote y chao. Bueno, ya va, antes de cerrar, gracias nuevamente a Martín, este crack. Sin ti, hermano, el viaje a Bolivia no hubiese sido posible. Gracias. Pero con todo gusto, ustedes están mostrando mi país al mundo y no puedo pedir más que eso. Agradecimiento. Gracias. Sigan a Una Gran Nación. Aquí para mostrarles al mundo.